este vídeo vamos a continuar con ejemplos de modelización de sistemas mecánicos. Ahora vamos a incluir sistemas mecánicos de rotación. Veremos que a partir de la dinámica del sólido rígido vista en cursos básicos de física, podemos hacer una fuerte analogía entre las ecuaciones que describen los sistemas mecánicos de traslación y las ecuaciones que describen los sistemas mecánicos de rotación. Estas últimas también están gobernadas por las leyes de Newton. Vamos a ver en qué consiste esta analogía entre los sistemas mecánicos de traslación y los sistemas mecánicos de rotación. En sistemas de traslación, la causa del movimiento es la fuerza, cuya unidad en el sistema internacional es el Newton, en honor a Isaac Newton. En los sistemas de rotación, la causa del movimiento no es únicamente la fuerza. No toda fuerza produce un movimiento de rotación. Hace falta que esta fuerza esté aplicada en un punto fuera del eje de rotación y que la dirección de la fuerza no pase por el eje de rotación. Al producto vectorial de una fuerza por el vector de posición del punto de aplicación respecto al eje de giro se le llama momento de una fuerza, o también par de fuerzas, o incluso únicamente par. El par juega el mismo papel en los sistemas de rotación que juega la fuerza en sistemas de traslación. El par se mide en newtons por metro y lo denominaremos con la letra griega tau. En los sistemas de traslación, la masa del cuerpo era el parámetro que oponía resistencia al cambio de movimiento. En los sistemas de rotación no es la masa, sino la distribución de masas del sólido rígido en relación al eje de giro. Esta distribución se puede medir mediante un parámetro que se llama momento de inercia, que llamaremos J y se mide en kilogramos por metro. El desplazamiento de un sistema de traslación se suele denominar X y se mide en metros. El equivalente en un sistema de rotación es el ángulo. Usaremos habitualmente la letra griega Z para referirnos al ángulo o desplazamiento angular. Este se mide naturalmente en radianes. Las derivadas primera y segunda respecto al tiempo de la posición o del desplazamiento son respectivamente la velocidad y la aceleración. En sistemas de rotación hablaremos de velocidad angular y aceleración angular. De igual forma que en sistemas de traslación consideramos unos elementos llamados resortes o muelles que proporcionaban una fuerza recuperadora igual a menos k por x, en los sistemas de rotación también podemos considerar elementos similares llamados resortes rotacionales que proporcionan un par recuperador proporcional al desplazamiento del ángulo respecto al ángulo de equilibrio. Es decir, tau sub r igual a menos k por z. Y de la misma forma que las fuerzas de amortiguación o de fricción, que son proporcionales a la velocidad, también existen pares de amortiguación o fricción. Estos se aplican cuando un cuerpo gira en un fluido y pueden modelarse como primera aproximación por un par proporcional a la velocidad angular del cuerpo que gira. Por último, en esta analogía, de la misma forma que la segunda ley de Newton relaciona la fuerza con la masa y la aceleración, en sistemas de rotación existe una ecuación similar, que es que la suma de los pares que se ejercen sobre un cuerpo, que puede girar sobre un eje, es igual a su momento de inercia respecto a ese eje por la aceleración angular. Esta analogía ya permite considerar sistemas mecánicos de rotación de forma similar a los sistemas mecánicos de traslación. El primer ejemplo que vamos a ver es el de un cuerpo de momento de inercia J que puede girar sobre un eje por la acción de un par tau. Supondremos que existe además un par de amortiguación o de fricción proporcional a la velocidad angular que frena el giro del cuerpo. En este sistema, la entrada es el par ejercido tau y la salida es la posición angular, aunque también podríamos considerar como salida la velocidad angular. Muchas veces es incluso más interesante
averiguar la velocidad angular que la posición angular. Aplicamos el equivalente de la segunda ley de Newton, suma de pares igual al momento de inercia por la aceleración angular, que notaremos z punto punto, o como la derivada segunda del ángulo. Aquí hemos de considerar dos pares, el par ejercido y el par de fricción. Este par de fricción es menos la constante b por la velocidad angular o z punto. Llamamos tau mayúscula, que es como la t mayúscula, a la transformada de Laplace de tau, y z mayúscula a la transformada de Laplace de z minúscula. Al transformar la ecuación obtenemos esta ecuación que podemos reordenar de forma que tau mayúscula es bs más js cuadrado por teta mayúscula, o bien teta de s partido por tau de s igual a 1 partido por js cuadrado más bs. Como es muy frecuente que estemos interesados más en la velocidad angular que en el ángulo, veamos cómo se relaciona el par con la velocidad angular. Llamamos w a la transformada de Laplace de la velocidad angular y tenemos que t menos b por w es js por w, con lo que despejando w partido por t obtenemos el sistema de primer orden 1 partido por js más b. Obsérvese que si consideramos que la salida es el ángulo, el sistema es de segundo orden. En cambio, si consideramos que la salida es la velocidad angular, el sistema es de primer orden. Vamos a ver un segundo ejemplo con dos cuerpos de momentos de inercias J1 y J2 que giran sobre el mismo eje. Supongamos que estos dos cuerpos están conectados mediante un resorte elástico que puede ser únicamente que el eje que compartan sea elástico, es decir, que hay que considerar un par recuperador proporcional a la diferencia de ángulos Z1 y Z2. Admitiremos también que cuando el cuerpo de momento de inercia J2 gira, se ve sometido a un par de fricción proporcional a la velocidad angular de ese cuerpo. No consideraremos ninguna fricción en el otro cuerpo. Por último, se aplica directamente sobre el cuerpo de momento de inercia J1 una fuerza en un punto de aplicación a distancia r del eje. Admitamos que F y R sean perpendiculares de forma que el momento de esta fuerza, el par ejercido, sea igual al producto de F por R. Veamos la relación entre la entrada F y la salida posición angular. De hecho, podríamos relacionar la fuerza F con cualquiera de las dos posiciones angulares, ya que tenemos dos posibles salidas, la del cuerpo de momento de inercia J1 y la del cuerpo de momento de inercia J2. Comencemos planteando la segunda ley de Newton sobre el cuerpo de momento de inercia J1. Suma de pares igual a momento de inercia por aceleración angular. La suma de pares es F por R, el par ejercido, menos K por Z1 menos Z2. Recordad que el par recuperador siempre es menos la constante K por la diferencia entre el ángulo del cuerpo considerado menos el ángulo de referencia, el del otro lado del resorte recuperador. Esta suma de momentos debe ser igual al momento de inercia J1 por la aceleración angular de este cuerpo Z punto punto. Sobre el otro cuerpo tenemos que la suma de pares es igual al momento de inercia J2 por la aceleración angular de este cuerpo. Aquí tenemos dos pares, el recuperador, menos K por Z2 menos Z1, y el par de amortiguación, menos B por Z2 punto. Llamando tau mayúscula a la transformada de la tau minúscula y Z mayúscula a la transformada de Z minúscula, tenemos el sistema este de aquí. Para poner de manifiesto que se trata de un sistema lineal, vamos a escribirlo matricialmente. Esta matriz, por el vector Z1, Z2, es igual al vector F por R, 0. Despejar cualquiera de las incógnitas se puede hacer por la regla de Cramer. Z1 partido por F es el cociente de estos dos determinantes, abajo el determinante del sistema y arriba el mismo determinante
sustituyendo la primera columna por los términos independientes. Haciendo los determinantes obtenemos este resultado. Es un sistema de cuarto orden con el numerador de grado 2. Lo mismo para el ángulo θ2. Vemos que obtenemos otra función de transferencia con el mismo denominador y numerador igual a k por r. Vamos a hacer un tercer ejemplo que mezcle parte de rotación con parte de traslación. Tenemos un cuerpo 1 de momento de inercia j que gira sobre este eje por la acción de un par tau. Supongamos un par de fricción de constante b1. Supongamos que este cuerpo, pongamos cilíndrico, de radio r, lleva una cuerda que se enrolla y desenrolla y por el que cuelga un cuerpo de masa m, que puede moverse en la dirección vertical. Para completar el ejemplo, supongamos que el cuerpo de masa m se ve sometido, además de la tensión de la cuerda, a una fuerza recuperadora de constante K2 cuando se mueve respecto al suelo y una fuerza de fricción de constante B2. El objetivo es relacionar, por ejemplo, la entrada tau con la salida z, o si se prefiere, con la posición x del cuerpo de masa m. Estas dos variables están estrechamente ligadas. Si nos fijamos en el cuerpo cilíndrico y en la cuerda, admitiendo que ésta se enrolla totalmente perpendicular al eje de giro, resulta que x es igual a r por z. Arco es igual a radio por ángulo. Escribiendo la segunda ley de Newton sobre el cuerpo 1, tenemos que la suma de pares es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Tres pares. Tau, el de fricción, que es menos b por z punto, y el producido por la tensión de la cuerda, que es menos f por r. Ponemos menos porque hemos fijado que tau es positivo si gira para subir el cuerpo de masa m. Es un puro convenio. Ahora aplicaremos la segunda ley de Newton de traslación sobre el cuerpo de masa m2. Suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Hemos de considerar la tensión de la cuerda, F, que por la acción y reacción, y tomando que la masa de la cuerda es despreciable, es igual y de sentido contrario a la tensión que ejerce la fuerza sobre el cilindro. Hemos de añadir la fuerza recuperadora, menos k sub 2 por x, la fuerza de fricción, menos b por x punto, y aquí no podemos olvidarnos del peso, ya que este no se compensa con ninguna normal del suelo como en los ejemplos del vídeo anterior. A estas dos ecuaciones hay que añadirle la relación entre x y z para tener tantas ecuaciones como incógnitas. Un problema que surge aquí es que formalmente esto no es un sistema lineal. En un sistema lineal, cada término lleva o la entrada o alguna de sus derivadas o la salida o alguna de sus derivadas. Resulta que la segunda ecuación lleva un término constante, m sub 2g, el peso del cuerpo, que no multiplica ni a la entrada, tau, ni a ninguna de las salidas, x o z. Bueno, veremos que esta es una no linealidad muy inofensiva. Veremos que el término constante m sub 2g es un término que se puede prescindir de él sin que cambie la dinámica del sistema. Vamos a justificar por qué. Consideremos el sistema formado por un cuerpo de masa m que se mueve en la dirección vertical por la acción de una fuerza F. La ecuación de este movimiento es esta de aquí, donde vemos que está el término constante menos m sub 2g, que hemos escrito en color verde. Basta hacer un cambio de referencia, una simple traslación, de modo que este término desaparecerá. Llamemos x' a la variable x más la constante m sub 2g partido por k sub 2. Obviamente, este cambio de referencia no cambia ni la derivada segunda. x' punto es igual a x punto y x' punto punto es igual a x punto punto.
Reescribiendo la ecuación usando la nueva variable x' en lugar de x, vemos que los términos constantes se cancelan y queda la misma ecuación usando la nueva variable x' y sin el término constante. Para entender qué ha pasado, recordar que normalmente fijamos condiciones iniciales nulas. Es decir, x es una variable medida respecto al punto x igual a 0 donde la fuerza recuperadora es 0. Poner el sistema en la Tierra hace que aparezca la gravedad, con lo que el punto de equilibrio cambia. Justamente esa constante que hemos considerado. Podemos olvidarnos del peso siempre que la referencia sea desde el punto donde la fuerza recuperadora compense el peso. Voy a explicar de otra forma por qué podemos eliminar esa constante de peso. Dos variables unidimensionales son lineales si una de ellas es la otra por una constante. Gráficamente, estas dos variables son lineales si están relacionadas por una recta que pasa por el origen. Si la recta no pasa por el origen, se dice que la función es afín, no lineal. No obstante, es fácil convertir una función afín en lineal cambiando la referencia, cambiando el origen. Cambiamos el eje de forma que la recta pase por el origen. Esto se consigue cambiando la x por x' igual a x más b partido por a. Ahora, la relación entre y x' es lineal. En resumen, un término constante en una ecuación diferencial puede eliminarse, entendiendo que esa eliminación ha cambiado las referencias de las variables, pero no cambia la dinámica. Si ese sistema estuviera en la Luna, en lugar de en la Tierra, la dinámica sería la misma. Cambiaría la estática, pero no la dinámica. Solo cambiaría el punto de equilibrio que define el origen de la posición. Una vez hecha esta discusión, ya podemos considerar el sistema de dos ecuaciones. Ya he eliminado el término constante de peso y hemos sustituido la x por rz. De esas dos ecuaciones, llamamos tau mayúscula a la transformada de tau y z mayúscula a la transformada de z y f mayúscula a la transformada de f. Aplicamos la transformada de Laplace y reordenamos los términos. Escribimos el sistema matricialmente. Esta matriz por el vector de incógnitas zf es igual al vector tau 0. Ahora ya podemos aplicar la regla de Cramer y despejar la z. Y tenemos z partido por tau es esta función de transferencia de segundo orden. Si hubiéramos querido x partido por tau, sería lo mismo con una r en el numerador.